Sobre todo agradecer a Jesús su confianza en mí para esta presentación, porque a mí me hace mucha ilusión, porque me gusta mucho el libro, y también a Alicia como editora. Yo he preparado un textito que voy a leer que dice así: Disparo a la cúpula es un desafío. Es un desafío del que está afuera, pero no se ha ido del todo. El mundo era una fiesta y yo no estaba invitado, dice en el poema Sin dinero. Desde la ironía, a veces desde el cinismo, los poemas muestran un desencanto con un mundo asfixiante. La vida es una partida y no sabemos cuáles son nuestras cartas. 4 poemas, 4 ases. Lo apuesto todo a nuevo amanecer, dice el poema As de Tréboles. Una partida que no acaba nunca, como la del protagonista de La música del azar de Paul Auster. La influencia de la literatura estadounidense es clara. Así sucede con Raymond Carver. Atrapa al instante y muestra lo roto, despedazado. Carver recibe un pequeño homenaje en el poema, Oda a mi primer coche, que evoca al poema El coche, del libro Ultramar. Jesús Calonge escribe desde la acción, es una cascada de verbos, el ritmo afilado. Se alternan vertiginosos los versos largos, los versos cortos, el verso y la prosa. Los versos se interrumpen violentamente porque muestran la violencia de nuestra sociedad. Calonge es un poeta de lo cotidiano, de la tragedia de lo cotidiano. Recuerdo mi bocadillo envuelto en papel, albal, soy feliz. El mundo que retrata es la cara oculta del espejo, sin destellos ni resplandores superfluos, en una clara huida de los ornamentos innecesarios. Todo nos resulta familiar en este poemario: el supermercado, la Coca-Cola, la televisión, el colegio, la democracia, los barrios pobres. En el poema Malos tiempos nos dice: tengo un extrarradio en el alma. Es la cara oculta de la cultura pop. La muerte ronda en ocasiones estos poemas. ¿Qué nos salvará de este dolor, de esta orilla? Ha venido a mi mente Raskolnikov, el protagonista de Crimen y Castigo. El amor, la carretera y unas uñas pintadas sosteniendo un cigarrillo. En ocasiones, un amor a lo Bukowski. Me besaste hace mucho tiempo, cuando había ilusión en tus bragas. O las chicas que han estado conmigo lo han hecho para rematarme. Con el amor se domestican las tormentas, se ordenan las estrellas, dice Calonge. Pero sobre todo y por encima de todo, Disparo a la cúpula habla de libertad. Habla de romper techos y suelos, cadenas, tópicos y posturas. ¿Por qué? Nadie puede encerrar a los salvajes. ¿Por qué? Hay que ser salvaje contra el mundo. Porque en las puertas del cielo tú decides. Muchas gracias, Ana. Muy buena síntesis del libro de Jesús. Me alegro. Y aquí tenemos a Enrique, que le conoce bien porque le ha dado clases y son amigos además. Bueno, pues lo primero es, yo pues, me veo un poco aquí en esta situación, la verdad, con cierta sorpresa, porque claro, me alegra mucho. Normalmente los alumnos son jóvenes intrépidos, ¿no? Y como son jóvenes se olvidan un poco de dónde estuvieron, porque esto es un poco mi experiencia, al menos en líneas generales. Siempre muy entusiasmante que Jesús, ¿no? Que yo le recuerdo, es inevitable, ¿no? Le recuerdo un poco, permitidme un poco la nota biográfica, pero le recuerdo como un alumno con una gran ilusión, siempre estaba pendiente de todo, ¿no? Tenía muchísima humildad, ¿no? Y tenía un ánimo de trabajo extraordinario, ¿no? Luego me choca mucho su libro porque es un lenguaje muy distinto a como habla él, ¿no? Él siempre ha sido muy educado, muy correcto, hablando con mucha educación siempre. Y claro, el libro es un libro audiovisual totalmente, ¿no? Es una ametralladora visual, ¿no? Tiene una serie de... Yo lo he leído y las referencias efectivamente cinematográficas, fotográficas, están muy presentes, ¿no? Hay ciertos temas que se ven que son muy claros, ¿no? La carretera, ¿no? La carretera, el coche, la carretera, con todo lo que encierra, ¿no? Tantas películas que hemos visto que es el vehículo por el que gira la película, por donde hay en un espacio cerrado la relación entre personas que se llevan bien, que se llevan mal, que comparten un destino, o que ese viaje es el propio destino y lo que no importa es el final, ¿de acuerdo? A mí esto me entusiasma mucho de algunos de los poemas que tienes aquí, ¿no? Si puedo recitar un poco, bueno, leer, porque yo no sé recitar. Sí. ¿Puedo? Por supuesto. Si queréis. Encantada. Esto así, por ejemplo, la libertad, ¿no? Es algo que todos hemos
A mí me recuerda algo así como la estrofa aquella que tiene la canción de Loquillo de Libertad, quiere decir no hay nada que perder, ¿no? En una autopista atravesando montañas voy pegado al volante como a un donuts. He escupido por la ventanilla 2 veces y he saludado a todos los pájaros. En la radio suena música de Brooklyn y abajo hay un río. Soy el protagonista, mi chica al lado durmiendo. Puedo mirarla hasta estrellarme. El sol es un cajero automático, pero el dinero sale ardiendo. Por eso somos pobres. Guardo mi bocadillo envuelto en papel albal y soy feliz. Pues, efectivamente, ¿no? A mí me sitúo tantas películas, ¿no? que viajan ahí, ¿no? Que la carretera se abre camino, ¿no? Luego, es inevitable que algunas de las cosas que cuando tienes estos temas como con ese pesimismo, ¿no? Un poco, no sé si es pesimismo, pero esa visión personal, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí. Me recuerda mucho, por ejemplo, si lo tuviera que trasladar a Taxi Driver, ¿no? A un personaje que encierra en una apariencia externa, encierra un mundo terrible, ¿no? Con estas frases que dices directas, ¿no? Yo la carta, por ejemplo, la carta de presentación la leo, pero tengo que esperar un tiempo para continuar leyendo porque me apabulla la metralleta de palabras, ¿no? O sea, la obediencia, odio la obediencia, me dijeron que lo pagaría, ¿no? Efectivamente, ¿no? Mi coche de segunda mano me dio tantos problemas que nos hicimos amigos, ¿no? Para mí es inevitable, yo como no formo parte de este amo tan bonito que es la literatura, necesito reflexionar sobre ello, ¿no? Y me parece que es que son un batallón de ideas que las plasmarías en imágenes, ¿no? Me recuerda mucho a Taxi Driver, sí, tiene una lectura a esa también, un poco esa ciudad gris de Blade Runner, un poco eso, tengo un poco una imagen visual. Y luego, claro, Tarantino, ¿no? Que está muy... Bueno, Tarantino tiene mucha presencia, lo veo en una mezcla del coche, en la televisión, que también está aquí, hay un poema de mensajes televisivos que es fascinante, ¿no? O sea, que es la parte de la técnica, esto a Jesús cuando lo leí, digo, lo que venía en el libro de que crea adicción es que es verdad que te pide leer el siguiente y te pide leer el siguiente, ¿no? Bueno, a mí me parece que es un libro con un gran componente visual, es un libro muy agudo, o sea, las afirmaciones y las expresiones que van directas, ¿no? Y uno lo ve, lo visualiza muy bien lo que quiere él transmitir, ¿no? Entonces, bueno, creo que se junta ese concepto ahí muy de cómo manda la imagen visual en la sociedad, desde hace tiempo en la sociedad que vivimos, ¿no? Él lo plasma muy bien, yo lo veo en algunas películas, Amor a quemarropa, me parece esa pasión, esa rapidez, o sea, la energía de la vida está ahí, ¿no? Me parece muy apasionante. No sé. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo también cuando leí la carta de presentación, que de hecho cuando él mandó el libro no venía en la primera página, pero lo trasladamos porque era la forma de abrir el libro mejor, es la definición de la poesía de Calonge y nos gustaría que nos lo leyeses para empezar tu intervención. Jesús, léenos ese libro. Por introducción. Sí, léenos esa poesía. ¿La carta de presentación? Sí, la carta de presentación para iniciar. Vale. ¿Esto hay que usarlo o no? ¿O finalmente no? Si quieres, sí, está en rojo, sí. Ahí. Pero esto se escucha en realidad. Sí, 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 sí. Vale. Carta de presentación. No somos iguales. Nunca he estado en la ópera ni en restaurantes de más de 10 euros. La única playa que he visto ha sido la de septiembre. La gota fría atrae a los kamikazes. Crecí con un Goldman sin hablar con nadie. En primero de GB tuve hepatitis y falté mucho tiempo. Me quedé rezagado. Las zapatillas nuevas para los domingos. No encajo en ningún grupo de gente. Colegio público de los 80 con jeringuillas y condones en la parte de atrás. Mi coche de segunda mano me dio tantos problemas que nos hicimos amigos. Las chicas que han estado conmigo lo han hecho para rematarme. Dejé la universidad y trabajé como repartidor de pizzas. Solo me llaman por teléfono drogadictos, enfermos mentales, gente a la que no le han ido bien las cosas. No sé nada de teatro, pero sé dónde se pueden comprar cosas robadas. Odio la obediencia, me dijeron que lo pagaría. ¿Empiezo ya? Empiezas. Vale. Pues nada, muchas gracias a todos por venir. La verdad es que
De aquí para atrás son todos mis colegas y ellas dos son amigas de Alicia, ¿no? O sea que al final, bueno, estamos en familia entonces. Y nada, bueno, voy a agradeceros también la parte que ha contado Alicia. Yo el email ese se lo envié a las 3 de la mañana también, que son las horas que yo estoy ahí escribiendo y tal. Y bueno, como ya tenía una carta de la otra editorial de renuncia, ellos renunciaron al final por una serie de historias, pues ya lo mandé. Y yo no conocía la editorial, pero fue la mejor editorial donde podía caer, porque en realidad todo el trabajo lo ha hecho Alicia, el trabajo de ordenar los poemas, corregir, toda la corrección, la portada, o sea, todo el diseño del libro, que en realidad es lo que más encaja con lo que yo he escrito, o sea, encaja 100%. De hecho, nunca le he puesto ninguna pega porque es que era 100%, lo clavaba 100%. Entonces, no se podía decir nada y tampoco soy mucho de poner pegas, pero es que, vamos, que la portada describe perfectamente lo que es el libro. Entonces, es la mejor editorial donde podía. Yo confío mucho en el destino y fue eso, fue mandarlo y terminar en esa editorial. Y todo para bien. Y luego Enrique fue mi profesor y lo que puedo decir de él, que la persona que a mí me ha enseñado de verdad a hacer fotos y a ver la luz sobre todo, porque no es ya hacer fotos es apretar un botón, pero la historia es ver la luz, ver el encuadre, pues ha sido gracias a sus clases y a sus exámenes. Y también, si te alegran los exámenes. una cosa también, nunca he vuelto a ver cine disfrutando de la película. Me rompiste eso, o sea, todas las películas que he visto a partir de ahí, la iluminación, el encuadre, de dónde viene la luz. Pero quiero decir que por ti aprendí, ya lo sabes, a hacer fotos, y eso es algo que he desarrollado después y he hecho mucho trabajo de foto y muchos reportajes. Entonces al final, pues, y como sé que también escribes poesía, que eso no lo has dicho aquí. No. Eso no lo has dicho, ¿eh? Y hace ya. Sí, sí. Porque cuando me das clase ya sabíamos los dos que escribías. Sí. Y bueno, Ana María Cuervo, pues ella, por ejemplo, escribe una poesía que es las antípodas a lo que yo escribo, pero por eso me gusta precisamente, porque ella me aporta lo que yo no puedo aportar. O sea, aunque yo escriba con estilo, no quiere decir que yo defienda eso a muerte y que solo sea eso en el mundo, todo lo contrario. Yo leo poesía de todos los estilos y a mí me gusta la poesía de todos los estilos. Entonces ella, por ejemplo, tiene un estilo muy diferente al mío, y eso lo agradezco mucho porque me da otra visión, me da como otra cara de la moneda que yo no estoy viendo, pues yo estoy muy centrado en lo que yo escribo y tal. Y voy a contar un poco, voy a empezar ya contando, voy a contar un poco cómo empecé. Y a ver, yo en realidad empecé casi a escribir en esta biblioteca, que antes era la Casa de la Cultura. No a escribir aquí, pero de aquí cogí mis primeros libros, porque yo estudiaba aquí por las tardes en la biblioteca y yo no me había leído un libro en mi vida. O sea, lo digo así, en mi vida me había leído un libro, ni siquiera los que me mandaban en el colegio. Yo aprobaba cogiendo un resumen del libro, lo que sea. Yo no me había leído un libro en mi vida. Yo asociaba la literatura, yo la asociaba como a la estructura de poder, digamos, de alguna manera, o a las clases formales, o a los profesores que nos tocaron en aquel tiempo, que era el tiempo de la transición prácticamente. Bueno, yo entré en el colegio en el 81, en el 82. Pues los profesores que había en aquel tiempo eran profesores que, digamos, que no te enseñaban mucho sobre literatura. Era una enseñanza como muy formal y muy reglada. Era como muy de memorizar. No te enseñaban realmente lo que era la literatura ni nada. Entonces, por eso no me había leído un libro nunca, porque yo solo asociaba como a una estructura de poder. Pensaba que la literatura eso era una cosa como para comerte la cabeza o algo así. Y luego descubrí en esta biblioteca, por casualidad, un día que estaba estudiando y estaba aburrido, descubrí que había escritores como Kerouac, porque me llamó la atención, en la portada del libro El camino de Kerouac me llamó la atención. Y bueno, pues cuando me puse a leerlo me di cuenta de que también existía literatura que hablaba de otras cosas, incluso que hablaba de experiencias reales de gente que tampoco eran formales ni hablaban un lenguaje formal, sino que hablaban el lenguaje de la calle y que tenían sus propias experiencias y recorrían América. A partir de ahí pasé a Allen Ginsberg, que también es de la generación beat y es poeta, y me gustaron mucho su libro Aullido, y pronto pasé a Lorca, porque por curiosidad en la sección de poesía estaba Lorca,
Y por curiosidad dije, bueno, pues es español, ¿sabes? Porque había leído a Kerouac y a Ginsberg, que son americanos. Y Lorca en aquel momento me gustó mucho, pero no lo entendía. Pero a mí me gustaba mucho, porque yo ya sabía que ahí había un universo, ahí había algo, ahí había un tipo de lenguaje que yo no lo entendía, pero yo sabía que ahí había algo, pero muy grande, porque era como que él se expresaba en su idioma. Yo lo vi en ese momento ya, y yo de hecho empecé a escribir ahí, que esto será en el 90 y pico. Y de hecho yo cuando empecé a escribir un poco con los poetas que había leído, un poco a lo Lorca, y todavía conservo un poema de aquella época que es totalmente como a ese estilo. Esto no me lo tengáis en cuenta porque esto es de hace como 25 años y yo no he vuelto a escribir así nunca. O sea, realmente esto era lo que escribía antes. Y escribí este poema en aquel tiempo, que es un romance típico de rima en los pares y tal. Los domingos por la tarde. Los domingos por la tarde son amarillos oscuros. Salen estrellas de lunes. Astros palpitan bromuro. Sol vomitando pigmento sobre ventanas y muros. En el último estertor, reloj pesado de mundos. Aire de semana muerta encierra un enigma oculto. Plomo cayendo cansado sobre los ojos del brujo. Una tristeza especial, lento y partido susurro, tiempo sólido de tacto, inevitable y astuto. Y nada, como se puede ver, pues es el típico romance español que suena a Lorca, Machado y todos estos, que es la corriente que tal, o a la generación del 27. Y luego pues a partir de ahí fui leyendo más cosas. Entonces digamos que Disparo contra la cúpula es un libro que me ha pillado ya a mí en una deconstrucción, porque yo anteriormente he escrito otras formas más formales de poesía. Desde el 95 por ahí hasta el 2005 o incluso hasta el 2008 yo he escrito otras formas formales de poesía que no se han publicado, con ritmos más formales, con un lenguaje digamos más, con influencias más directas de lo que ya he estado contando, de los poetas de aquí y también de América que leía y tal. Y entonces en el 2008 por ahí ya empecé a cambiar mi estilo y a buscar mis propias palabras. Y ahí escribí ya un primer intento de Disparo contra la cúpula, que con eso gané el premio con Luis Alberto de Cuenca, Urceloy, con ese jurado. Con ese primer intento de Disparo contra la cúpula fue con el que gané ese premio, y también publiqué una plaquette con el mismo nombre, Disparo contra la cúpula. O sea, yo eso lo tenía como hobby y luego fui avanzando más. Entonces del 2010 al 2023 que publico este libro, la poesía para mí era como una cosa, un hobby, vamos, que no era una cosa que le prestaba mucha atención. Y leía y escribía, pero para mí básicamente. Y luego en la pandemia fue como que como yo y mucha gente, por las experiencias de la gente, es como que todos volvemos un poco a reencontrarnos con nosotros mismos y un poco a hacer las cosas como que consideramos importantes en la vida, o un poco las cosas que hemos dejado ahí, o que bueno, con el tema del trabajo, de estudiar y tal, o el tema de la vida rápida, al final no estás proyectando tu propia voz. Entonces al final con la pandemia, en ese espacio de que ya, total, se iba a acabar el mundo, según decía, nos íbamos a morir todos, o tragedias por todos los sitios, pues un poco dices, bueno, pues al final la vida lo que merece la pena es reconectar un poco contigo mismo. Entonces fue cuando ya me puse a escribir en serio. Dije, bueno, pues que a mí lo que más, el lenguaje que yo conozco, o la forma de expresión que yo conozco es esta, entonces la voy a desarrollar y voy a hacer realmente el libro que siempre he querido hacer. Entonces Disparo contra la cúpula me pilló como en una etapa ya de deconstrucción. Después de haber escrito cosas formales, me pilló ya como una etapa de buscar mis propias palabras. Entonces ahora voy a explicar un poco en qué me baso yo, el lenguaje que está aquí dentro, de por qué es así y todo eso. El lenguaje de Disparo contra la cúpula, que es un lenguaje sencillo. El lenguaje contra la cúpula son las estructuras de poder que todos hemos tenido un poco en la vida. La cúpula es como los profesores en el colegio que no se portaban bien o no sabían enseñar, los jefes de los trabajos que te explotan, no sé qué. Las cosas típicas de la vida para mí son la cúpula, son como las relaciones de poder que mantenemos. Entonces, para mí, con todos los impactos que hay ahora mismo publicitarios, incluso de literatura, de libros, ahora mismo hay muy poco espacio para que te puedan leer. Entonces yo pensé Disparo contra la cúpula como una serie de poemas
Lo primero con mis palabras, eso no lo iba a traicionar, pero yo pensé en una serie de poemas rápidos que entraran bien en la gente, que entraran bien en el lector, que impactaran fuerte, incluso que el poema se derribase a sí mismo en el momento de la lectura. Son poemas para explotar. Es un poema que lo lees y explota y ya está. Es como un impacto rápido. Yo buscaba como... Entonces, claro, para eso necesitaba un lenguaje sencillo y minimalista. Entonces, voy a explicar un poco ahora, o sea, sin traicionar a mis propias palabras. Sí que he utilizado una serie de elementos que con los años han ido incorporando, que he ido descubriendo o que he visto que servían para reforzar lo que hago. Entonces, por ejemplo, tengo un elemento de Nicanor Parra en Poemas y Antipoemas. Me siento identificado con ese libro porque él también deconstruye en su momento y también hace como una explosión contra la corriente anterior de poesía, contra su momento. Entonces, de él me gusta mucho una cosa que se llama la traslación léxica, que son coger frases que están en el mundo actual, como yo he cogido en mi libro un montón de frases que están por la calle o en carteles y tal, y las puedes poner en otro contexto o cambiarlas. Eso ya lo hace Nicanor Parra en 1954. Y luego también dice: los poetas han bajado del Olimpo. O sea, Nicanor Parra hace una poesía convencional al alcance de la gente. Luego también pongo como ejemplo a Raymond Carver, que desde 1968 hasta el 89 hace una serie de poemas. Él rehuye de la etiqueta realismo sucio, pero vamos, le encajan ahí. Y él habla como minimalismo. Es un estilo seco e inmediato. Y luego está el tema de la discursiva contra la lírica, que yo más o menos, aunque mantengo algo de lírica, me voy más para el discurso. Luego también me gustaron elementos de Allen Ginsberg en Aullido en 1955. Me gusta un elemento que se llama paralixis, que son frases cortas y simples, con también un desarrollo tipo jazz, que es lo mismo que hace Kerouac. Y me gusta también el trabajo del versículo en Allen Ginsberg, que empezó a dejar de escribir en verso, empezó a escribir en versículo. Cuando le preguntaron por ello, un profesor suyo de literatura de la universidad dijo que en realidad era más difícil escribir en versículo, y estoy casi de acuerdo con él, porque yo cuando escribo en endecasílabo mucho tiempo, el endecasílabo empieza a endurecerse y el lenguaje empieza a parecer muy estático y casi acabas hablando a lo idioma indio. O sea, acabas reduciendo tanto el lenguaje que te quedas con palabras muy sueltas. Entonces hay que volver al versículo, hay que volver a desarrollar todo para volver a coger soltura. Entonces al final el versículo en realidad no es nada fácil. Escribir un poema en versículo que quede bien no es nada fácil, porque el ritmo ayuda. En realidad el ritmo es una herramienta menos es peor. O sea, es lo contrario a lo que se piensa la gente. El versículo es mucho más difícil. Y luego otros elementos que he incorporado elementos de guerrilla de la comunicación, que estos son grupos marxistas que luchan contra los mensajes publicitarios porque piensan que la gramática cultural es una forma de poder. Entonces ellos lo que hacen son intervenciones en el lenguaje que cambian los significados. Estos son los típicos carteles, que hay un cartel que han quitado un par de letras y significa ya otra cosa, o que han hecho un cartel del McDonald's con un payaso con los cuernos del diablo. Son intervenciones que hacen para darle un poco la vuelta al capitalismo y que signifique otra cosa. Y a su vez también cojo elementos publicitarios que está conectado a esto, porque los de guerrilla de la publicidad lo que hacen es atacar a la publicidad, pero la publicidad lo que hace es copiar todas las tendencias urbanas, incluso las de guerrilla de la comunicación, y todas las modas urbanas, todas las formas de hablar, para introducirla en su publicidad. Entonces al final es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces de publicidad he cogido el storytelling y el copywriting y bueno, apropiación también de ciertas cosas y eslogans y todo eso. Con todo esto lo que quiero contar, con lo que he contado con todo esto, es que estos elementos están para conseguir que el lenguaje sea incisivo, rápido, que cale bien en la gente, que sea sencillo. O sea, no es tan fácil escribir un poema sencillamente, dices, con lenguaje convencional, y que eso ya sea una explosión. No, en verdad la poesía es muy artificial. Es muy feo que lo diga alguien que escribe un libro, pero la poesía es muy artificial, empezando el endecasílabo. Ojalá habláramos en endecasílabo. A mí me hubiera quitado aquí trabajo de miles de horas. Entonces, ya empezando, porque la poesía, por lo menos la que yo escribo, va en endecasílabo o en versículo, la mitad casi en endecasílabo, ya se puede entender que la poesía es un artificio. Entonces, dentro de ese artificio, que un poema al final quede natural y sencillo, que parezca que lo has escrito tal cual, sin nada, que es lo que yo busco, la naturalidad absoluta, que parezca que ese poema se ha escrito así y ya está, y no tiene absolutamente nada. Incluso puede venir gente y decir, no es poesía, ok, estoy de acuerdo,
Entonces ese es el tema del artificio que hay detrás, que el artificio, todo este artificio que he contado es para dejarlo lo más natural posible y para que entre en el lector y pueda suceder el poema que explota por sí mismo, que se deconstruye a sí mismo. Y un poco más o menos sobre los elementos que he contado son esos. Por ejemplo, cuéntanos la anécdota hasta que referías en una entrevista sobre cuando empezaste a leer a Bukowski, le preguntaste a tu profesora de literatura qué opinaba. Claro, sí. ¿Y qué te dijo? Sí, bueno, es que, claro, para una profesora de literatura de instituto, que tú le nombres a alguien como Bukowski, que a lo mejor lee a escritores españoles de mucho peso, como puede ser Camilo José Cela o gente de mucho peso que leía a ella, o el profesor, perdón. Eso que tú se lo nombres, eso quiere decir como no consideran a Bukowski como un escritor, le consideran como, digamos, como alguien con quien te puedes reír, con alguien que puede ser divertido, pero no un escritor, no alguien que tiene la categoría, ¿vale? Entonces, claro, pues me dijo algo así como, sí, está bien, es muy divertido, pero eso no es literatura. O sea, yo también lo he leído, me he reído, pero hasta ahí, pues como el que ve un monólogo, ¿sabes? Y yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso, o sea, no estoy nada de acuerdo realmente, porque... De hecho, tú en la entrevista decías que a partir de ese momento empezaste a leer sobre todo más a Bukowski y a no leer lo que él ya te recomendaba. Sí, porque al final es que la literatura es un entretenimiento para mí, entonces al final lo que te gusta, da igual que no conlleve una parte teórica de premios Nobel detrás de la hostia, si es lo que te gusta a ti, o sea, es decir, si ese escritor sabe conectar contigo y lo puedes leer y otro te parece un coñazo, y quiero decir que por mucho premio Nobel que tenga, que no me lo parece, porque a mí Cela, por ejemplo, me gusta, pero si otro escritor no te gusta nada, por mucho premio que tenga, si a ti no te gusta, no te gusta, y a lo mejor no le gusta a casi nadie realmente, no sé, a mí, pero bueno, pues me gustaría escuchar tus poemas desde tu voz. pues no sé qué leer, la verdad. ¿Podéis leer así alguno también? Para no leer yo solo. Pero empieza tú. Empiezo yo, pero... Creo que te toca a ti. Sí. Bueno, voy a hablar sobre una sección del libro y lo empiezo a leer por ahí. Tengo una sección del libro que son los muertos, que claro, lo escribí en la pandemia, pero esto no se refiere a los muertos de verdad, o sea, nunca entraría en ese terreno, porque eso es una falta de respeto y es que ni me atrevería a nombrar eso. Los muertos de los que hablo en este libro son los vivos, somos los que hemos quedado aquí, que son los que realmente hemos sufrido la pandemia y nos han machacado con miles de mensajes sobre la muerte. Entonces al final los muertos somos nosotros por eso, porque es como que hemos traspasado esa barrera de la muerte con la que nos han machacado 24 horas al día. Y bueno, pues voy a empezar por un poema de estos. 20. Se murió todo el mundo y los muertos tenían inscripciones, cartas de restaurantes que volaron de sus estómagos, arena y conchas de quincenas felices en la playa. Se murió todo el mundo, nos morimos todos, y circularon coches fúnebres en grandes procesiones emitidas por la tele. Dejaron el dinero en sus cuentas, los coches aparcados, las ambulancias iban de una muerte a otra, se lo llevaban, los periódicos publicaron imágenes de filas interminables de ataúdes. Se hizo de noche y vino el miedo, los cadáveres se encerraron en casa, se encendió la luz del cementerio, se escucharon teléfonos, silencio de ciudades lejanas, los semáforos siguieron funcionando y ya nadie dijo nada. Voy a leer este también para alegrar la tarde, tanatorio, para alegrar así la tarde a la gente. Tanatorio. Acudo a la llamada, aquí nos encontramos, más viejos y más gordos, con el pelo gris de ceniza. En el minuto extraño, con las mismas luces en la ciudad y la desconocida dirección de los coches. En la noche de dientes amarillos, los asistentes piden cervezas en la cafetería. Aquí estamos todos, con nuestras nuevas parejas, con caras de malos endurecidos por la vida. Su nombre escrito en un papel blanco, en el cohete que despega hacia otro sitio. Es la pieza de un puzzle de otros tiempos, papel de fumar y festivales de verano. Mira a lo lejos en la noche borrosa. En el amanecer desconocido, una cerilla me quema los dedos. Voy a ver alguno de los ases que tengo. Lo del tarot y lo de
los dados de historia lo utilizo un poco para cuando no se me ocurren ideas, pues como son generadores de historias de por sí, pues juego un poco con eso y al final se te acaba ocurriendo algo, porque las ideas en verdad ya las tenemos dentro, lo que pasa es que no quieren salir y hace falta una herramienta para que salgan. Entonces a veces pues por eso escribí los 4 ases, que es un poco como un homenaje a las barajas, sí, a las barajas de cartas básicamente. Venga, pues voy a empezar por estas de corazones. Cuando el amor está en el aire, escucho música en las ventanas. Siento el ritmo del carnaval salvaje de los huesos. Un gato vende truenos y relámpagos. Llueve al revés. El humo me da suerte. Se suelda mi rotura con tu voz oxigenada, con tu mano eléctrica. Voy tirando colores por la calle. El naranja del tigre en los dibujos. El azul del océano en los mapas. Puedo domesticar a la tormenta. Voy a leer alguno donde uso la intertextualidad, todos estos recursos que estaba aquí hablando de guerrilla de la comunicación y todo eso, que es cambiar las cosas de contexto. Voy a leer un poema que se llama La tele. Y bueno. Chanquete ha muerto, ¿cómo están ustedes? Boys, 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 con la J. Es el alcalde el que quiera que sean los vecinos el alcalde. Esto es todo, amigos. Hasta luego, Lucas. Me encanta que los planes salgan bien. A jugar, toma, Moreno. Rico, rico, se sienten, coño. España va bien. Habrá algún caso como mucho. Alucina, vecina. ¿Quién da más? ¿Saben aquel que dio? Por el acento. Pezquenines no, gracias. Ojo al dato. Yo soy aquel negrito. Piensa en verde. Por mi hija mato. Kid, te necesito. Que te calles, Carmele. Y voy a leer uno, Tenemos que hablar, que le gusta mucho a la gente en Instagram, que lo puse. Y supongo que porque a lo mejor le resulta algo familiar a alguno o alguna. Este poema, por ejemplo, he pensado que si se cambiase en femenino sería lo mismo, como desde el punto de vista de que lo estuviese dirigiendo una mujer. Pero bueno, yo lo tuve que escribir así, pero que se podría cambiar el género. Tenemos que hablar. Es que estoy confundida, de verdad. No es por otra persona. Te mereces algo mejor. Te quiero. Dame un poco de tiempo. Necesito vivir nuevas experiencias. Salir y conocer a otras personas. Déjame seguir siendo tu amiga. Necesito echarte de menos. Te amo, pero de otra forma. Nunca te olvidaré. Siempre podrás contar conmigo en lo que quieras. Hace un tiempo no es lo mismo. No lo sé. Tú necesitas a alguien que te quiera de verdad. Siento mucho hacerte daño. Es que eres demasiado bueno para mí. No eres tú, soy yo. Y bueno, no tiene mucha historia. Esto solo es como el torrente de frases que no me las han dicho a mí todas. Cogiendo una recopilación de todo lo que le han dicho a mucha gente, es como el torrente. No tiene, digamos, no es que sea un poema que tenga una trascendencia de la hostia, pero no sé, me hacía gracia como ese torrente, ¿no? De todo lo que circula por ahí de frases de ese tipo. Y ¿queréis leer alguno? En serio, que además a mí se me da fatal leer. Quiero decir que leer poesía es un oficio aparte. La gente que sabe recitar es la hostia. Creo que no se va a animar, ¿no? Sí. Voy a leer uno que se titula Waterfall. Por eso que decía antes en el texto que preparé del amor y todo eso. Si estás buscando palabras de amor, vete a otro libro. Aquí solo hay radiografías, días en blanco y negro, páginas donde nunca ha dado el sol. Expulsado a la noche, he hablado con los monstruos, me he hecho amigo de los espantapájaros. Todo muere en la risa de los locos. Los tiempos han cambiado, soy mi sombra. Me encanta este poema. Os toca. Oye, ¿y tú? ¿Leías a Carver? ¿Leías a Bukowski? ¿Los has superado o todavía los quieres? Porque a veces lees mucho a un autor y de repente llega un momento, son como tus padres literarios, y de repente llega un momento en que
los matas. ¿Tú los has matado o no? O sea, no del todo, o sea, yo creo que algo siempre está ahí, porque son como grandes referentes. Pero lo que pasa ahora tengo bastantes más que antes. Vas creciendo en eso, pero a la vez intentas mantener como tu lenguaje. Porque si te vas para el lenguaje de otros poetas, no estás en tu terreno en realidad. O sea, es un poco de creencias. Tienes que creer en tu lenguaje, tienes que creer 100% a ciegas en tu propio lenguaje, en tus propias palabras. Aunque lo consideren quien sea, que es poesía, que no es poesía, que no está bien o que está mal, da igual. Tú estás confiando en tus palabras. Pero los referentes siempre van a estar ahí porque... Claro. Dale. ¿Cómo yo? Venga. Este se llama Carpe Diem, este poema. A mí me gusta porque es tremendo, ¿no? Vivir intensamente no sirve para nada. No se puede evitar la catástrofe. La vida es un confuso accidente. Los cuerpos se deforman como voces en ácido. Mientras la tele anuncia cosméticos, la verdad es que el tiempo te mutila. Hospitales tocando partituras de órganos, alguien muere en cada acorde. Envejecer es feo, una broma espantosa. Nacidos en el caos. Entras en un cementerio y gritas, nadie contesta. Abres las lápidas, sus caras describen el retrato de la vida. Ni el sexo, ni las drogas, ni siquiera el amor. Al final, pagas la cuenta. Es muy... Eso te iba a preguntar, y de todos estos poemas, Jesús, ¿cuál es el que tienes tú una visión más... el que lo ves más audiovisualmente, ¿no? Más audiovisualmente. O sea, el que ves que tiene una influencia así más... Es que el libro cinematográfica. Lo pensé un poco, que unos poemas complementan a otros, por eso la portada es tan buena, porque todos los poemas son como que hacen un todo. Entonces no sabría decir si tengo un poema favorito que sea muy de imágenes, a lo mejor sí. Hay alguno que tiene más imágenes que otros. ¿O lo ves así o lo recuerdas cuando te influyó más? O... Quizás el de presentación tiene muchas imágenes. Quizás ese poema tiene muchas imágenes. Por eso a ti te gustó ese poema, porque es muy cinematográfico. A mí me gusta mucho el Oda a mi primer coche. Yo también soy muy nostálgica, yo también tenía mi primer coche que me costó horrores venderlo y cuando leí, este fue uno de los que más me gustó cuando lo leí. Os lo voy a recitar. Oda a mi primer coche. Volkswagen Golf GT, segunda mano. Salto al vacío, diésel 1.3. Sexo y marihuana en los asientos de atrás. Paisajes, rectas infinitas. El amor intocable al horizonte. 120 caballos. Policías con cara de sospecha. Acelerando, huyendo, de malas carreteras con presagio de perros muertos. Whisky y escorpiones. Dando vueltas al sol. Tu motor de medusa, mi cápsula del tiempo. Te llevas mis secretos al desguace. Vale. Y también quería preguntarte por el título, porque el título viene de un poema de Félix Grande, ¿verdad? Es el último poema que cierra el libro y por lo menos ahí citas un libro de Félix Grande. Sí, ¿el título a qué te refieres? El último que cierra el libro, Disparar contra la cúpula, es el que da el título al libro y haces una referencia a una frase de Félix Grande, una cita que es una grieta por donde entra la nieve y luego tú la continúas y la luz salvaje del mundo. Sí. Pues si te digo una cosa, no te lo crees, de este poema. Cuéntalo. Yo había leído a Félix Grande, evidentemente, porque era parte del jurado del premio que me dieron. Entonces, claro, le había leído y además que es un poeta que me encanta. A mí también. Cuando lo leí, o sea, y su mujer igual, es otra poetisa que me encanta. Entonces, que bueno, que en paz descanse Félix Grande, por cierto. Sí. Yo ya le había leído y este verso, yo escribí este poema, ¿vale? Y Urcelol me dijo, este verso es de Félix Grande. Digo, no jodas. Digo, ¿cómo puede ser? Digo, si no... no sé por qué, además él me dijo, no te preocupes porque eso pasa muchísimo en poesía, no te pasa a ti solo, le pasa a muchísima gente. Tú te pones a escribir y de cosas que ya has leído,
es que te va a venir ese verso y te vas a pensar que lo estás escribiendo tú. Sí, pasa mucho. Claro, cuando me di cuenta, además dije, es que tenía que pasar, porque yo a Félix Grande encima es que yo quiero referenciarle, Claro, porque... lo has leído mucho y lo reflejas en tu poesía. De hecho, hay un dicho muy común entre los poetas que dicen, en literatura, el que no es hijo de alguien es que es un hijo de puta. Porque siempre tienes referencias que están en tu cabeza y las usas y, Sí. y salen. Claro, yo a Félix Grande, a Luis Alberto de Cuenca, etcétera, los he leído hasta última coma. O sea, me he hartado de leerlos porque son poetas. Luis Alberto de Cuenca para mí es el maestro, en realidad, de todos los poetas que hay ahora. Sí, y uno de los mayores poetas de la historia. Cuando pase, que espero que sea más tarde que pronto, cuando pase su tiempo y se le recuerde, va a ser de los más, ya lo es, pero va a ser de los más grandes de la historia. Va a ser un tipo Lorca y cosas, para mí es grandísimo porque tiene un montón de etapas, de registros diferentes. Es el maestro de todo lo que escriba ya lo ha escrito él, sinceramente. O sea, él también tuvo una etapa que escribía lo que yo ahora estoy escribiendo, sí. El lenguaje sencillo, coloquial y también explotando bien. Él también ha tenido una etapa que también ha hecho eso, ¿sabes? Y qué orgullo, ¿no? Que luego él haya leído tu obra y haya Sí. hecho esta pequeña contribución al libro. Sí, la verdad es admirable, sí. Es un gran poeta. Pues y es el último que cierra el libro, también es muy significativo, ¿no? El que lleva el título del libro, Sí. Pero contra la cúpula. ¿Lo leo? Sí, léelo, porque yo creo que refleja muy bien lo que has dicho al principio de lo que Sí, querías es como... hablar con los poemas. Es como si fuese lo que ya resume todo, Sí. como ya la cita final. Disparo contra la cúpula. En la cúpula del mundo se intercambian cromos de almas. El presidente lleva puesta su corbata de infierno. La censura tiene labios infantiles. Y detrás está la calavera, con galones y ejércitos contra la humanidad. Trajes a medida, hechos en sastrerías esotéricas, firman el derecho a la muerte. Quedan para comer sufrimiento generado en la ciudad. En las avenidas de circuitos y ventanas eléctricas, los cuerpos quedan fundidos en el estaño. Yo disparo contra la cúpula, una grieta por donde entra la nieve y la luz salvaje del mundo, y entra por fin la furia de la gente de bien. Y luego también algo que nos has comentado, Jesús, es que tú estuviste mucho tiempo dedicándote a la música, al rap, que es Sí. verdad. Yo creo que eso te dio mucho ritmo y te dio mucha vocabulario y mucha rapidez en captar todo el oficio del poeta. Bueno, el rap es distinto. Yo en el rap quiero decir que tampoco fui, o sea, era más un tema, más un hobby, ¿sabes? No fui lo que se dice como maquetero, que lo llaman como alguien que graba maquetas y tal. Aquí ahora mismo hay gente presente que son raperos de verdad. Yo no era de verdad en eso, pero sí que es verdad que la parte de escritura que lleva el rap, pues sí que me ha gustado siempre. Y sí que desarrollé un poco la parte de escritura, sí. Aunque yo escribía antes en realidad que hacer rap. Yo escribo poesía desde antes. Una etapa sí hacía rap, también seguía escribiendo poemas. Pero esa parte, a mí la parte que más me gustaba del rap era el tema de escribir. Y al final pasan los años y te das cuenta y dices, yo en verdad hacía esto, pero porque a mí me gusta escribir. No me gusta tanto el tema musical. Bueno, quiero decir que está abierto al público, que alguien quiera hacer alguna pregunta, nos gustaría mucho que contribuyese. Ahí lo dejo por si alguien quiere preguntar en cualquier momento. Me gustaría que leyeseis, tenemos que volver ahora en metro, el aviso de Metro de Madrid, que lo leí por aquí por las calles, me resultó muy curioso. No sé si... Yo debo decir que he leído fragmentos solo que están pegados. Sí, es que por ahí, alguna entrevista. hice publicidad de guerrilla, poca, solo por mi barrio. Y él vive en mi barrio. Entonces me parece muy interesante. Leí ese y la frase de las novias, ¿no? Me resulta muy interesante pegado por ahí. Vale, ok, pues sí. Esta la verdad es que es ideal para pegarlo en el metro. Sí lo pensé, porque este poema tiene ya tiempo, pero también te vas haciendo mayor, ¿sabes? Pero igual cuando escribí este poema, que este poema aparece en la plaqueta del 2010, cuando gané el premio y tal, en verdad en aquel tiempo igual sí lo pensé para este poema pegarlo en el metro, en un folio pegarlo y que la gente lo lea tal cual. Transporte público. Atención, Metro de Madrid informa. Suspendido el servicio en línea 4 entre las estaciones de Gran Vía y el sistema es basura. Tú no importas, solo tu potencial consumidor. El capital avanza con sus dientes.
Todo esto es una máquina brutal para lavar cerebros. La presión ejercida provoca enfermedades mentales. El amor está muriendo a consecuencia de las obras públicas. Perdón por las molestias y que tengan un buen trayecto. Gracias. Muy bueno. ¿Quién más se anima a preguntar? ¿Una petición? ¿Peticiones de oyente? Podéis decir cosas, estamos aquí entre colegas. Lo que he dicho antes, mira, de esta fila para atrás son todos colegas míos y de las dos son colegas de Alicia, o sea, sabes que podéis preguntar estamos entre colegas, sabes, en familia aquí. ¿Tu próximo libro cuándo vas a sacar? No, estoy ahí, tengo más o menos. No, ya eso de cuándo no sé. Lo estás fabricando, ¿no? Fabricando. ¿Por qué no lees El incendio, por ejemplo? Bueno, no sé si te apetece, pero... Léelo. No, Tú lees mejor que yo, te lo digo. Leemos Mucho mejor. No. Sí. No, cada uno lee a su estilo. ¿Lo leo yo? Sí, es un honor, ya te digo, porque lees muy bien. Bueno. Eso es porque soy esa profesora de literatura que te dice no leas a Bukowski. No, yo no digo eso. No, ya, me imagino. De hecho, una vez mandé un libro de Bukowski a mis alumnos y vino una madre a quejarse. Me dijo, esta página que dice, te voy a meter la polla por el culo hasta que te salga la mierda por la boca. Y yo, verá usted. Bueno, dice, El incendio. He quemado el campo que hay detrás de mi casa. Tan sencillo como encender una cerilla y tirarla contra las ramas secas. Cuando he mirado hacia atrás, las llamas se multiplicaban como una extraña familia de fogones. Después han venido los bomberos, y de sus mangueras han salido los lunes, los adultos grises, la mentira que la gente se saca de la boca, como un páncreas dorado, y luego se la vuelven a meter. Mi sombra es larga en verano, llega hasta el futuro. Entre las diagonales de la ciudad escapo de los profesores y de los policías. Quieren que confiese, pero no me arrepiento. Mi madre me dijo que no hiciera cosas malas. Sí, este es uno de los Me mejores gusta también, mucho. me gusta mucho. Voy a leer uno que tengo también especial cariño, de la tienda del barrio, que es la típica tienda de cuando somos pequeños, que siempre hay una tienda en el barrio. La tienda del barrio. Han cerrado la tienda del barrio, el espacio... Perdón. Han cerrado la tienda del barrio, el espacio que aparece en mis primeros recuerdos, donde cumplí 4 años y alcancé la altura de los edificios de ladrillo, bajo el cielo azul de plastidecor que fue mío entero, cuando los vecinos todavía eran amables. Íbamos allí a la salida del colegio, cuando aún había un futuro por descubrir. Largos inviernos que traspasé como un boslig, y veranos donde cogí rayos de sol, también malas épocas, que tuve que llevar encima como ropa ardiendo. Ya no queda casi nadie. La lluvia lenta de los años se ha llevado a la gente. Puedo asomarme a través de los cristales y ver el local vacío. Se desmantela el pasado y se desvanecen todos estos años. Pues nada, hablar algo. Aquí hay escritores. Este hombre es escritor bueno. Prosa escribía antes. Artículos sigue escrito para periódicos, porque les llevaba las fotos, pero si tú llevas el artículo, pues te lo cogen, porque ya haces doble trabajo. Y antes de eso, yo en verdad, la época esa que he contado que empecé como imitando a Lorca, yo también escribía prosa, porque también hacía un rollo ahí como Bukowski, Kerouac ahí, ¿sabes? Porque también había leído relatos de Bukowski y eso. Pero yo he leído tus relatos, ya lo sabes tú, que nos conocemos de hace 20 o 25 años, y tú eres mucho mejor que yo escribiendo prosa. Yo dejé la prosa porque me tiraba más este rollo a mí de la poesía, ¿sabes? Yo veía que ahí estaba mi lenguaje, ¿sabes? No, tú colocas las piezas en prosa muy guay. Entonces poco prosa. Hay algún poema en prosa en el libro, eso sí. Prosa poética o... poética, ¿no? Sí, prosa poética o versículo, pero bueno. Que es difícil la prosa poética. ¿Qué es lo que te llevó a hacer prosa poética? Pues eso, que el endecasílabo llega un momento que te atranca ya, porque, o sea, el endecasílabo es como tocar un instrumento. Eso con los años se va refinando cada vez más.
Y al final todos los autores tienen su propio endecasílabo, es diferente porque cada uno tiene un estilo. Yo encabalgo mucho, pero porque también va con mi estilo, porque ahí estás pegando todo el rato y el ritmo se altera mucho, es un ritmo muy salvaje. Entonces a mí me gusta cabalgar así. El endecasílabo llega un momento que empiezas a escribir muy duro, parece una piedra, pero porque estás muy metido en la métrica, en el molde. Muy rígido, ¿no? Y lo mejor, que esto, claro, a mí me lo dijeron otros poetas más experimentados, lo mejor para salir de ahí es volver al versículo y a la prosa poética, es desenlazar todo. Entonces yo voy oscilando siempre, yo escribo 2 o 3 poemas en el endecasílabo, cuando me veo atrapado vuelvo otra vez al versículo y a la prosa poética. Y lo hago todo el rato, es como voy para un lado, voy para otro. Pero aún así tú no eres poeta espontáneo, aunque tus poemas son muy ágiles. Por ejemplo, este poemario te ha costado años de estar conforme con él, ¿no? Llevas mucho tiempo trabajándolo y ha sido un proceso muy lento. A ver, es un proceso, la poesía siempre es un proceso lento. Bueno, no para todo el mundo, ¿eh? Hay gente que escribe buena pluma y está contento. Otros revisan y revisan, sí. y cambian y cambian. Lo normal es que los poetas siempre quieran cambiar y cambiar. Quizá lo que quería decir es el endecasílabo siempre es un proceso lento, era lo que quería decir. Porque es como el endecasílabo es un proceso que hay que dejarlo respirar mucho. Y porque tiene que sonar natural. Por lo menos en el estilo que yo hago. En el estilo que yo hago lo que tiene que parecer es que ahí no ha pasado nada. Claro. Entonces el endecasílabo es un proceso que tienes que ir dejándolo respirar, porque en el momento de escribir tú no lo estás viendo realmente, estás muy metido. Lo tienes que leer desde fuera luego. Pero en realidad no es tan lento. Una vez que te pones y en la cabeza lo tienes ya, solo es ejecutarlo. Si lo tienes no es tan lento en realidad el proceso. ¿Y tú piensas el poema antes de escribirlo o eres de los que se pueden escribir y cuando llega algo escribes? O sea, pues, no sé si me explico. Yo sí. Yo nunca me pongo a escribir, solo me pongo a ejecutar. El poema ya lo tengo en la cabeza sin escribir nada. O sea, yo voy por la calle o estoy haciendo mis cosas y el poema ya lo tengo ahí. Y entonces, para que no se me olvide, sí que puedo tomar las notas en un cuaderno. Pero en las notas no va a haber nada de endecasílabos, no va a haber nada de ningún recurso. En las notas hay como una especie de voz poética, hay una especie de rollo, que es el rollo que a mí me da, es como un hilo, que eso es lo que a mí me va a dar. Ya sé que hay es como que hay una materia que tengo luego que pulir, hay un magma, ahí ya está. Eso me lo apunto rápido porque si se me olvida como ese tono que hay ahí, ya he perdido el poema. O si tú te levantas, que eso también pasa, si tú te despiertas por la mañana y como no lo apuntes, porque ahí tienes el poema, porque hay muchas veces que has estado soñando con tal y lo tienes ya. Si yo consigo apuntar ese magma en un cuaderno, que son 3 líneas, cuando me pongo a ejecutar el poema sale. Y me costará más trabajo menos, porque hay poemas muy cabrones que van a costar mucho trabajo, porque si el poema tiene que sonar natural, tiene todo lo que he explicado, tiene que explotar en sí mismo, eso me va a costar un trabajo de endecasílabos y un trabajo de puzzle de mucho tiempo. Pero el poema ya está ahí, se está ya. Y más o menos es eso. Pues para terminar hoy me gustaría mucho que le hicieses uno de mis favoritos, que es el de Dones, en la página 49. Vale. Es un poema muy especial y a mí me encanta. Vale, Dones quiere decir que esto es un poema que ya han escrito muchos otros poetas. Creo que Borges fue de los primeros. Borges tiene un poema de dones. Entonces a partir de ahí muchos poetas cogieron el relevo y escribieron sus dones. Yo tengo el mío, cada poeta tiene el suyo. Es como también el cuervo de Edgar Allan Poe. Hay muchos poetas, Carver tiene su cuervo. Hay muchos poetas que también han escrito el cuervo. Eso a mí me parece súper interesante porque yo creo en no sé si lo llaman intertextualidad, yo creo mucho en eso, ¿no? Salvando las distancias, porque no me voy a comparar, ojo esto que digo, con todos los poetas que he nombrado no me comparo con ninguno. Están años luz, son mis referentes, son la gente que yo admiro, ¿vale? Cuando digo esto de Borges, yo claro, como homenaje imitándole a él por todo lo que le admiro, yo escribí mis dones, pues, en homenaje. Pero también no le cité porque lo de dones ya se ha convertido entre poetas como en una cosa que nadie le cita. Es como cuando alguien escribe el cuervo, tampoco cita a Edgar Allan Poe. Es como que se ha convertido en una cosa general. Entonces me pareció citarlo como un poco, si nadie lo hace, ¿sabes? Claro. Dones. A mi perra, que murió en agosto de 2018. Mi alma es un par que se expande cuando ella corre. A mi primer recuerdo en el suelo de una habitación de la casa. A la primera vez que vi unas bragas en parvulitos.
a los días lentos de lluvia en una urbanización de Madrid Extrarradio, a mi primer amigo del colegio en 1981, que cuando regresé de la hepatitis ya no me recordaba, a las vacaciones de septiembre en un pueblo de Gandía con el agua llena de algas donde soñé contra el océano, a mi primer Walkman en el que aún sigo escondido, al día en el que empecé a fumar en un campamento de verano, a una chica profunda y oscura que me estuvo esperando en las fiestas en agosto del 96 y no me atreví a decirle nada, al 14 de mayo de 1977, el día en que nací, el mismo día en el que se firmó el primer tratado con extraterrestres en Nuevo México. Pues nada, muchas gracias Jesús por tus palabras, por haber publicado con nosotros, y les emplazamos a ustedes, si quieren adquirir el libro, aquí lo tienen, o lo tienen en las librerías, para que puedan seguir disfrutando de la poesía de Jesús Calonce. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por venir. Ya está. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Si alguien quiere que el autor le dedique el Gracias a libro. todos, a la editorial y a ti, porque se nota que lo haces con mucho amor. Y yo lo percibo así, tanto lo que has hecho tú está súper currado, lo que he leído me parece de puta madre todo. Y además, no sé por qué, a mí me da igual la literatura, no me interesa lo más mínimo, pero las cosas que transmites, a lo mejor es porque somos de la misma generación, no lo sé, pero sí que me llegan. Y veo que hay algo que de alguna forma no es que me represente, pero percibo un mensaje muy interesante que no... Hombre, yo me he quedado en Becker, o sea, haceros una idea. Es que, a ver, yo como intento escribir es coloquial para la gente, sin caer en un tipo de poesía. Yo suelo hablar mal no suelo hablar mal de otros autores, otras poesías, pero hay un tema que siempre me toca los cojones, que esto lo hablaba con Gonzalo el otro día, que es un tipo de poesía que se está extendiendo, que es como carpetas de cuando íbamos al instituto, como frases resolutivas y de autoayuda, que eso en Instagram tú lo miras y tiene 10.000 likes, por ejemplo. Tú dices, pero es increíble que esta poesía, por llamarlo de alguna manera, tenga esta extensión y esta potencia, ¿sabes? Entonces, sin caer en eso, yo he intentado hacer un estilo coloquial para la gente, no una extrañeza, sino que la gente lo pueda leer, sin caer en lo que es ya la poesía facilona, no sé cómo definirla realmente, como comercial, ¿no? Mucho curro, Y de autoayuda incluso, ¿no? Es como de autoayuda. Sí, se medio fusiona ya con los discursos de autoayuda, de superación, del mundo de los coaches. Sí, justo. Entonces es una amalgama ya muy extraña y que tiene un seguimiento masivo en las redes. Justo. Y que además de fondo hay ideología capitalista dura, ¿sabes? O sea, es con esos mensajes de que siempre hay que adaptarse, de la resiliencia y todo esto, cuando no es así, no hay que adaptarse, no necesariamente. Quizá el camino vaya por no adaptarse. Sí. Y desde el punto de vista literario, pues es un simulacro, o sea, no es poesía. Quiero decir, creo que es analizándolo objetivamente, no es poesía, es algo que tiene apariencia de poesía, pero no es en sentido estricto poesía. Sí. Es como un sucedáneo que nos están vendiendo continuamente, muy superficial, de cómo se supone que son las cosas, para que nosotros no descubramos realmente. De lo positivo siempre tienes que estar positivo, de autoayuda y de todo es feliz y tal. Yo lo considero como una especie de... tendría más que ver con esos mensajes que antes has leído un poema, que es como con ese recurso de coger mensajes publicitarios y descontextualizarlos. Yo creo que tiene más que ver con un tipo de mensaje muy de TikTok, de red social, pues como dándole un cierto aspecto de artefacto poético, pero que no deja de ser una simulación, o sea, no es poesía, la poesía o sea, yo lo que creo que tú quieres decir es que tú estás utilizando un lenguaje limpio y claro. Por cierto, eso lo decía Bukowski en la correspondencia que tiene hace poco salió un libro de correspondencia de Bukowski que habla de cómo escribe él y por qué escribe así. Entonces te das cuenta de que no es nada gracioso, es un tipo muy serio. Y una de las cosas que dice sobre su proceso,
sobre su método es eso, una escritura limpia y clara. Sí. Y además se te cuenta que él fue cuando ya empezó a tener conciencia de ser un inadaptado y tal, pues que era un lector compulsivo, era un tío cultísimo que leía muchísimo, sabía lo que eran las cosas. Entonces, textualmente habla de una escritura limpia y clara, que tú como poeta sabes que no es fácil escribir así para nada. No. Entonces esto es otro mundo. Entonces yo creo que tú, a esto de lo que te refieres de la poesía estilo, ¿cómo se llama? Minimalismo, realismo sucio, lo llaman de muchas maneras. Sí. Sencillo, lenguaje coloquial. Sí, lenguaje coloquial o incluso con un acercamiento al mundo de lo popular. Sí. Sí, pero claro, no tiene nada que ver con lo otro, con Elvira Sastre y todo eso. No. Poner un nombre, ¿no? O sea, podemos hablar claramente de los otros que están haciendo esto. Y yo creo, francamente, que es un simulacro. O sea, no lo digo o sea, como intentando insultar, sino lo digo como intentándolo analizar. Creo que realmente es un simulacro, ¿no? Ese tipo de poesía, sí, yo también lo creo. Sí. A ver, tampoco quería, en fin, llamar más la atención. No te preocupes, si estamos entre colegas, lo que te digo. La movida es que yo por ejemplo, yo no quiero que en el lenguaje esté la reflexión. Yo quiero que la reflexión esté detrás del poema, en lo que es la idea que te está transmitiendo. No que en el lenguaje sea un jeroglífico que a la gente le cueste leerlo, todo lo contrario. Lo que he buscado es que entre a cuchillo. No simplemente que sea realista o coloquial, hay más de coloquial. Hay técnicas publicitarias o de teoría de la comunicación y tal para intentar que entre a cuchillo, pero eso no se tiene que notar, porque en el momento en que sea artificial has perdido el poema. Eso tiene que parecer coloquial. También tiene que haber partes que preparen el poema explosivo. Para que un verso sea explosivo tiene que haber otros que lo acompañen, que sean muy suaves, para que ese justo es el que explota. También tiene que haber lenguaje infantil. Para que las cosas suenen duras, si están acompañadas de lenguaje infantil, va a sonar duro de verdad. Entonces, todo eso es maquinaria, que creo que ningún poeta o escritor se libra de cierta maquinaria para lograr el objetivo. Mi objetivo era que, dado todos los impactos que hay de poesía, lograr llegar, porque si no llegas con lo que hay hoy en día. Es que hay miles de impactos de todo. Claro, pero en esa conversación que tuvimos, por seguir con el tema, si se puede, es que este tipo de creadores o de poetas, si los quieres llamar así, tienen un gran apoyo corporativo e institucional. O sea, tienen un gran empuje y están en todas partes. Claro. Quiero decir, tienen un apoyo institucional y de empresas y corporaciones y de premios y de todo, que bueno, pues que es un mundo que no se puede parecer a este. Quiero decir, todos los que leemos poesía y tal sabemos que las presentaciones de poesía, entre comillas, seria, son así. Hay muy poca gente, la mayoría son amigos del autor o autora, y están los de la editorial y todo esto, y esto es el mundo de la poesía. Es así, entonces quiero decir que... Yo he estado en presentaciones de poetas que los considero 1000 veces mejores que yo y que los admiro un montón, como Álvaro Muñoz Robledano, y había 7 personas en la presentación. Y yo estaba flipando diciendo, pero si este poeta yo le leo y flipo con él, y cómo puede haber 7 personas en esta presentación, ¿sabes? Pero es lo que tú has dicho, es que el mundo de la poesía real, yo también he estado en 1000 presentaciones, es lo que es así. Eso es lo que me pasa a mí, con lo que tú has escrito. Tengo la sensación de que no hay más gente porque no lo conoces simplemente. O sea, en eso, por lo que he visto la edición y cómo lo habéis currado, creo que va a ser de mucha ayuda, porque precisamente yo creo que el mismo interés que tú has puesto en el trabajo que has hecho lo está poniendo en la editorial. Yo creo que lo que ha dicho, perdón, Alicia. Lo que ha dicho Alicia. Perdón. Alicia. Lo que ha dicho Alicia, que leyó lo que habías escrito y digamos que más o menos te quedó claro que estaba muy bien, ¿no? Entiendo yo. Pues a mí me ha pasado lo mismo con las cuantas cosas que he leído tuyas. Tengo la sensación, yo no soy, lo digo de verdad, no soy de poesía, no, la literatura a mí me la trae el pairo completamente, pero sí que noto un trasfondo muy potente, muy interesante, casi podría decir, no sé si será como decirlo así, revolucionario desde algún punto de vista. Yo no tengo la formación como para poder, digamos, considerarlo en la medida justa. A lo mejor hay otras cosas muy revolucionarias, pero a mí me ha parecido porque tampoco estoy financiado. Y de la misma manera que no me interesa la literatura, ya te digo, he conectado con lo que has escrito de manera que sí que me atrae. Y me atrae bastante. Y creo que igual que me pasa a mí, seguramente pasa a mucha gente. Y es como hacer un agujero en la realidad y que te expresa una serie de cosas muy fácilmente con las que sí, al menos yo he conectado.
Entonces, me parece que estás haciendo todo un trabajo muy serio y digno de que otra mucha gente lo conozca, porque hay un trasfondo muy poderoso ahí, a mi modo de ver. Eso es lo que yo Vamos a ir cerrando ya porque la biblioteca nos han dado un tiempo y ya tenemos que cerrar y nada, agradecerles que estén aquí con nosotros y vuelvo a reiterar, si quieren que el autor les firme el libro, así poder recrearse en su casa leyendo, aquí tenemos ejemplares. Gracias a todos. Muchas gracias. Bien, bueno, ¿qué tal?